Buenas noches para todos. Es para mí un verdadero honor estar con ustedes nuevamente esta noche en otra entrega de Noti Estado. Esta noche estaremos presentando al grandioso abogado Juan Manuel Sáenz de Brigar, abogado especializado en Derecho Tributario de la Pontificia Universidad Javeriana, maestro de Derecho de Birmingham City University, Reino Unido, estudió en Derecho Fundamentales y Libertades Públicas en la Université de Poitiers, Francia. Vamos a empezar formulando dos preguntas a nuestro invitado. Primera, ¿es necesaria la complejidad de los órganos de control para hacer más eficiente el funcionamiento del Estado? Y dos, ¿cómo se valora actualmente el rol del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición en la garantía de derechos? Gracias por invitarme a participar de este interesante conversatorio relacionado con la complejidad del funcionamiento del Estado y los órganos de control. A mi manera de ver, esa función disciplinaria y de control legal en los procesos judiciales es completamente irrelevante. Y se lo voy a poner desde este punto de vista. Cuando usted va a un proceso judicial penal, el juez penal invita al Ministerio Público, al procurador. Y el procurador no es nada más que un invitado de piedra, porque en realidad tiene unas intervenciones bien precarias y cuando interviene, pues lo hace en favor o en contra de alguna de las posturas que han colocado las partes procesales, que pueden ser la fiscalía o que son la fiscalía y la defensa. Entonces, en ese rito penal, el juez, que es un tercero imparcial, está viendo el debate, el litigio, la controversia entre fiscalía y defensa, y frente a esas posturas, el juez le pregunta al procurador si tiene algo que decir al respecto al decreto probatorio, respecto a la intervención de alguna de las partes, y en realidad se vuelve un barco a la deriva que apoya o controvierte alguna de las posturas de esas partes. Y en realidad vendría a ser una parte más, un interveniente más que trata de convencer a un juez de alguna postura legal que a mi manera de ver es desacertada. Recordemos que el Procurador General de la Nación es elegido por el Senado de la República y todo lo que ocurre, todo lo que nace en el Senado es de carácter político. Por lo tanto, va a tener una responsabilidad o va a tener una influencia política y va a ser utilizado como un mecanismo de presión de los adversarios políticos de turno para favorecer o perjudicar al adversario. Luego, el Ministerio Público, a mi manera de ver, sobra y no tiene ninguna función relevante ni trascendental. Es más, la opinión que da el Ministerio Público ni siquiera es vinculante para el juez ni para las partes. Es una figura que es anciana en nuestra historia política constitucional y que le han venido pegando más como un sistema o como una forma de dar clientelismo, de favorecer cargos políticos y públicos para buscar una mejor posición electoral. Situación que viene desde la misma fundación de nuestra república, teniendo en cuenta que Simón Bolívar fue educado por Andrés Bello y a su vez Andrés Bello inspirado por la legislación francesa napoleónica, el código napoleónico y demás, lo que hace que Colombia haya copiado el modelo francés del Consejo de Estado, del Ministerio Público, como una copia mal lograda en nuestra Constitución y que eso ha venido trascendiendo en nuestra realidad política y judicial actual. Por lo tanto, esa complejidad lo único que hace es que sea más difícil para el ciudadano entender cómo funciona el Estado y cómo se puede relacionar con el Estado, o pasando a la Contraloría, que fue la responsabilidad fiscal de los funcionarios del Estado que ejercen funciones administrativas de patrimonio y evitar que se roben el dinero. Entonces la pregunta es, ¿eso ha funcionado? En realidad eso ha funcionado. Colombia ha disminuido los índices de corrupción en virtud de la existencia de la Contraloría General de la República. Pues la respuesta es no. ¿Qué podría decir? Para mí esas entidades de control o órganos de control han sido completamente ineficaces realmente para
para mejorar el funcionamiento. Ahora, con respecto a el rol del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, creado con el Acto Legislativo 01 de 2017, pues hay que entender también un poco de historia, y es que tiene que ver que en Colombia, cada vez que se hace un acuerdo de paz con un grupo guerrillero, pues se hace una modificación constitucional. En virtud de esa nueva constitución, pues se crea un Estado social de derecho en Colombia, una soberanía popular, de ahí que la constitución sea política y no nacional. Y eso no modificó la realidad nacional, eso no modificó el estado de violencia que hemos vivido durante los últimos 70 años, no transformó realmente la calidad de vida de los colombianos, y esos problemas de desigualdad, de inequidad, de atraso tecnológico, de falta de progreso, de corrupción, no fueron saneados. Entonces, esta es una figura muy cruda, este es un relato muy crudo de lo que considero que marca estas dos preguntas que usted me formula, y que muy humildemente le transmito mi opinión desde el litigio y desde el ejercicio profesional. Ese es mi principal aporte a esta conversación, y es el ejercicio profesional, o mi visión desde el ejercicio profesional. Espero que estos comentarios hayan servido para contribuir o enriquecer de alguna manera el debate, porque esto no es algo cerrado, esto es algo que está en construcción, y seguramente habrá muchas cosas positivas que no he abordado y otras muchas más negativas que tampoco he abordado. Solamente deseo contribuir de manera positiva a este debate y a esta controversia académica que se me ha planteado. Muchas gracias por la invitación y hasta una próxima oportunidad. Efectivamente, estos son temas centrales para entender la salud democrática de un país y la efectividad de sus instituciones. Vamos a explorar las dos orillas de ese interesante tema. 1. La complejidad de los órganos de control versus la eficiencia estatal. Existe un debate constante entre quienes consideran que una estructura robusta de control es una piedra en el zapato para la agilidad administrativa, y quienes la ven como el único seguro contra el autoritarismo y la corrupción. El dilema del control. Una estructura de control compleja, contralorías, procuradurías, defensorías, garantiza la separación de poderes. Sin embargo, cuando las funciones de estos órganos se traslapan, se genera una hipervigilancia, lo que puede paralizar a los funcionarios públicos por temor a procesos sancionatorios. La llamada parálisis del cumplimiento, como lo hacía ver en su respuesta a nuestro invitado. Eficiencia no es solo velocidad. En la gestión pública, la eficiencia no solo se mide por la rapidez del gasto, sino por la transparencia y la legalidad del mismo. Un órgano de control eficiente no es el que más trámites añade, sino el que utiliza tecnología y análisis de datos para detectar irregularidades en tiempo real sin detener la operación estatal. La burocratización del control. Si la complejidad se traduce en más burocracia innecesaria, la eficiencia disminuye. El reto actual es transitar de un control puramente formalista a uno de resultados e impacto social. Ahora vamos a mirar la valoración del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. El rol de este sistema, compuesto en Colombia por la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda, es fundamental para la transición hacia una paz estable, y su valoración actual se mide en varios frentes. Centralidad de las víctimas. A diferencia de la justicia ordinaria, este sistema pone el foco en la reparación del daño y la satisfacción de los derechos de las víctimas. Se valora positivamente su capacidad para escuchar a quienes históricamente fueron silenciados. La verdad como derecho. La mayor valoración positiva reside en el esclarecimiento de hechos victimizantes. El aporte de verdad por parte de comparecientes, excombatientes y agentes del Estado se considera un pilar para la no repetición, permitiendo que la sociedad comprenda las causas y dimensiones del conflicto. Tensiones sobre la justicia. Existe una valoración dividida en cuanto a la justicia restaurativa, mientras que sectores académicos y víctimas ven con buenos ojos las sanciones que reparan, como el desminado o construcción de obras. Estos sectores de la opinión pública perciben una falta de castigo retributivo tradicional, como la cárcel, lo que genera tensiones en la percepción de impunidad. Desafíos territoriales.
Actualmente se valora la urgencia de que el sistema llegue con más fuerza a las zonas rurales, donde la violencia persiste, para que la garantía de derechos no sea un concepto abstracto, sino una realidad tangible. Bueno, no siendo más, me despido. Buenas noches para todos.